Vamos a comenzar, pues. A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 1 de julio del año 2022. Le he puesto como nombre al editorial de hoy, ¿qué es inaugurar? Los mexicanos estamos acostumbrados desde de vieja data, dirían en Yucatán, a las inauguraciones. Normal, llega el presidente, corta el listón y la gente está trabajando. Normalmente, aun cuando hay casos que todavía no empieza a funcionar, vamos a decir, la planta o lo que sea, o la carretera no está totalmente lista, pero en términos generales, se inaugura algo que va a entrar en operación, si no es que ya entró en operación y la inauguración es el acto formal, cortar el listón, etcétera. Pero este gobierno ha inaugurado algo que debe ser analizado en su impacto político-social. No sé qué están esperando los de la escuela del presidente en ciencias políticas para analizar lo que significa desde el punto de vista de la sociología haber creado algo completamente nuevo que es inaugurar ilusiones, o si prefiere, inaugurar sueños. Soñó el presidente al cancelar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, soñó con tener un aeropuerto de su hechura, a su estilo, como a él le gustan las cosas. Soñó con eso y tiró una cantidad que al final llegará a ser alrededor de 450,000 millones de pesos para construir esa porquería de el aeropuerto Santa Lucía. Malamente le pusieron Felipe Ángeles, que es un personaje de la revolución al margen de lo que muchos pudieran pensar de él. Pero no merece eso el general Felipe Ángeles. Pero bueno, ahí está, cayéndose ya parte de la techumbre, etcétera, etcétera. Y no hay vuelos, no hay pasajeros. En los vuelos que hay, no hay pasajeros. Pero inauguró ese sueño. Lo inauguró, ¿se acuerdan ustedes? Y fueron invitados una bola de barberos y serviles. Uno de ellos, el más destacado, el ingeniero Carlos Slim, que dice: esta es una obra espectacular. Esto está mejor que el aeropuerto de Nueva York, dice, o alguna cosa así, o de Houston. Habrá que preguntarle qué piensa de esa gran obra, de ese otro sueño inaugurado que es la refinería Olmeca, en Dos Bocas. Entonces, este gobierno ya no inaugura obras que van a entrar en ese momento en funcionamiento, en operación, sino que es simple sueño. Él soñó con construir en su tierra natal una refinería. Los estudios desde el sexenio anterior y el antepasado, no el pasado, decían que ese era el peor lugar, que es una zona riesgosa para una refinería. No, ni más. Él dice aquí y aquí se hace, que está lejos de los centros de consumo, que ve esto que le vale madre. Ahí va a ser. Y se encontró con un grupo de lambiscones y abyectos encabezados ese ejército por la señora Nale. Y ahí está el resultado. Y ahorita lo veremos. Ahora bien, para aquellos que tengan interés, pueden buscar, voy incluso a poner el lunes la liga en letras grandes aquí, para que entren ustedes a un estudio que el subsecretario de Energía del gobierno anterior les entregó en noviembre del 18, donde se demostraba lo absurdo de construir ahí, en ese lugar, una refinería, el alto precio que significaría, etcétera, etcétera, etcétera. El lunes pongo esa liga aquí. Entonces quedará aquí en grande para que tengan acceso a eso y puedan revisar ese trabajo muy interesante de un especialista. Bien. Ahora bien,
Otra de las costumbres que hay en México es colocar las primeras piedras. ¿Se acuerda usted de esa expresión? No, es que vino el presidente a poner la primera piedra. No, pues ya fregamos. Si el presidente puso la primera piedra. Cuando yo trabajé en el FIRA es un conjunto de fideicomisos de Banco de México, que fundamentalmente es banca de segundo piso y quizá lo mejor que tenía en aquellos ahorita ya sea, vamos a decir que no es el mismo FIRA de hace 30 y tantos, 40 años. Ahorita se ha degradado un poco, pero en aquellos años era un espacio de respeto por la evaluación objetiva de proyectos, del cálculo de su rentabilidad. Había gente muy capaz ahí. Creo que ya se jubilaron prácticamente todos. Y durante los años que estuve yo allí, me tocó de director general una persona muy duro, era muy claro en sus decisiones, el ingeniero Horacio García Aguilar, que cuando llegó el presidente de la Madrid lo hizo secretario de Agricultura y no aguantó o no lo aguantaron por la rigidez, por lo duro, y dijo, ahí se ven, ahí les dejo el gallo muerto, acábenlo de pelar. Pero el ingeniero García Aguilar tenía una gran virtud. Hubo un proyecto en el sur de Sonora que le plantearon al FIRA su financiamiento o el descuento, se dice, del papel. Es decir, Banrural otorgó el financiamiento, entonces Banrural descuenta ese papel y el FIRA le da el dinero. Una operación financiera normal. Entonces lo invitaron a poner la primera piedra de eso que fue un elefante blanco. Fue una pérdida de millones de pesos de aquellos. Entonces les contestó el ingeniero García Aguilar, yo no acostumbro asistir a primeras piedras. A mí invítenme a poner la última piedra. Dando a entender, pues invítenme cuando ya esté terminado el proyecto, cuando ya esté a punto de entrar en operación. Se me quedó grabado ese juicio, esa posición del ingeniero García Aguilar. Y me he acordado mucho de él por esa frase cuando he visto ese desastre del aeropuerto de Santa Lucía y ahora este sueño guajiro, este sueño de opio de la refinería Dos Bocas. ¿Qué va a suceder ahí? Lo primero va a ser una cuestión política. Seguramente ya han leído ustedes o visto en las redes sociales o en declaraciones ahí en los noticiarios radiofónicos, televisivos, etcétera, ¿ah? Las declaraciones rimbombantes de los babiantes seguidores del bulto, algunos líderes empresariales, gobernadores, y esta obra histórica, y hoy un sueño se ha cumplido, se ha hecho realidad, y la bola de babosadas. Muy bien. ¿Qué van a decir esos lacayos, esos arrastrados de López? Mañana o pasado, cuando se evidencie ese desastre ecológico, técnico, financiero, etcétera. ¿Qué van a decir? Porque hoy hay muchos desempleados que andan en un teléfono celular y graban no solo imagen, sino también voz. Señora Morticia anticientífica Sheinbaum, esto fue lo que dijo usted el 1 o el 30 de junio, el 30 de junio del 2022. Mire, voy a Dos Bocas a la inauguración de ese proyecto histórico que va a contribuir a la autosuficiencia energética. Eso fue lo que dijo. 4 años después, ¿qué piensa usted de esas palabras que expresó ante el rotundo fracaso de ese deshuesadero que está ahí y que no ha producido un solo barril de gasolina? ¿Qué piensa usted? Y así como a la Morticia,
a otros les van a hacer exactamente la misma pregunta. Es como decir, ¿qué va a decir el ingeniero Carlos Slim en 2, 3 años cuando ese aeropuerto, inútil para la cuestión civil, pues se quede como una base militar, como siempre ha sido desde 1952, 53, si no estoy equivocado, una base militar con un edificio más grande, muy bonito, pero una base militar, nada más? ¿Qué va a decir el ingeniero Slim de ese juicio? ¿Qué va a decir la científica, anticientífica, perdón? ¿Y qué va a decir el este y el otro y el otro y el otro y Monreal y el de más allá? ¿Qué van a decir? ¿Reconocerán que lo dijeron por oportunismo, por serviles? ¿Reconocerán que se equivocaron? No obstante, la avalancha de evidencia, la avalancha de evidencias que permitían concluir que eso es un fracaso rotundo. Por eso va a ser interesante. Yo les pediría a ustedes que están mucho más jóvenes que yo. Yo no sé si aguante para de aquí a 4 años. Me gustaría, para si me encontrara yo a la Morticia, yo le preguntaría, oiga, ¿y qué piensa usted de aquella mentira que dijo? ¿O qué piensa usted de lo que dijo del aeropuerto de Santa Lucía? No contestaríamos, son muy cobardes, pero habría que increparlos. Porque muchos de ellos, para protegerse, se van a ir de diputados o de senadores. Preguntarles ahí en la tribuna, señor diputado, esto fue lo que dijo usted y vea lo que está sucediendo. ¿Qué piensa usted respecto a esos cientos de miles de millones de pesos que perdió el país? Sería bueno, ¿verdad? Muy bien. Pero luego viene otra cuestión que vale la pena señalar de Dos Bocas. Dice el presidente, esto inaugura la primera etapa y entramos a pruebas. Miente. Lo repito, miente el presidente. Una refinería entra a su periodo de pruebas cuando todas las plantas que constituyen el complejo están terminadas e instaladas. Ese periodo de pruebas puede durar 6 meses, 1 año, dependiendo de la complejidad y dependiendo del personal, las condiciones. Pero la etapa de pruebas comienza, repito, una vez que está terminada la refinería. Pero hoy le falta más del 50%. Pueden ustedes ver las fotos, pueden ustedes ver los videos, aquello, varillas por acá y grúas y esto, no está terminado. Faltan equipos que lleguen, los críticos. Entonces, va a empezar una etapa de pruebas. Bien. Pero luego dice el presidente, el año próximo, el 23, vamos a ser autosuficientes en combustibles. Todo lo vamos a refinar aquí. Otra vez miente el presidente. Les voy a decir por qué. El Parque Nacional o el Sistema Nacional de Refinación consta de 6 refinerías. 6 refinerías que trabajan en el mejor de los casos al 50% de su capacidad instalada. Pero resulta que esas refinerías fueron diseñadas y construidas para un petróleo que ya casi no extraemos, el petróleo ligero. Entonces, esas refinerías que tienen una tecnología muy vieja, tenemos que reconvertirlas para que puedan refinar petróleo pesado, sucio y contaminante, que es la mayoría o el volumen mayor de lo que hoy extraemos. Entonces, como cuesta mucho dinero reconvertir una refinería, lo sensato, ¿cuál es? Irme a Estados Unidos y comprar refinerías capaces de refinar petróleo pesado como el que producimos. Y podemos encontrar gangas a 600, 400, dependiendo de la capacidad de refinación. Mandamos nuestro petróleo, lo refinamos y traemos la gasolina. Pero no,
tenemos que hacerla aquí. Muy bien. Vamos a gastar miles de millones de dólares en un proyecto que tampoco va a funcionar. ¿Por qué? En primer lugar, porque no tenemos dinero y segundo, porque es un proceso muy tardado. Muy tardado. Probablemente este proceso, si insiste el presidente en continuarlo, a pesar de que no hay recursos, de 6 refinerías, es probable que para el 2026 se haya terminado este proceso de reconversión. Muy bien, pero hay otro elemento que vale la pena señalar. ¿Saben ustedes cuál es el área de petróleos mexicanos que ha perdido dinero, pero centenas de miles de millones de pesos todos los años? Es refinación. ¿Por qué? Por su tecnología obsoleta, por la sobrepoblación laboral, por el contrato colectivo onerosísimo y por la corrupción. Eso nunca. Le metan lo que le metan, la refinación en México va a ser el peor negocio. Pero bueno, el presidente dice que vamos a ser autosuficientes. Muy bien. Le tengo aquí unos datos muy interesantes. Gracias a la acuciosidad y ahorita le voy a decir, déjenme ver dónde tengo este papelero. Gracias a uno de los mejores especialistas en la materia, que es Gonzalo Monroy. Le recomiendo sinceramente que siga en su Twitter a Gonzalo. Gonzalo es una persona que me ha ayudado mucho sin proponérselo, sin saber de mi existencia, porque cuando él saca un documento, inmediatamente me voy yo a la fuente y ya empiezo a revisar sistemática y permanentemente esos documentos. El último que acaba de hacer público y que había yo consultado es unos datos del Servicio de Estadística de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Resulta que Petróleos Mexicanos diariamente, con datos a mayo del 22, es el más reciente, está calientito, ¿tá? Ha extraído 1.515.000 barriles. Ojo, 1.515.000. Ahora, Pemex Exploración y Producción dice 1.616.000. Sí, pero cuidado, porque de esos 101.000 pertenecen a empresas privadas que son las que están bajo contrato en aquella licitación que hubo de los bloques, etcétera. Pero Pemex como tal, 1.515.000 barriles. Muy bien. Resulta que para que México sea autosuficiente en gasolinas, ahorita metemos el diésel, el consumo diario en México de gasolinas automotrices, o gasolinas para los automóviles, es de, para no equivocarnos, 700.000 barriles diarios. Pero el volumen de gasolinas que produce nuestro Sistema Nacional de Refinación es el 30%. Quiere decir que para yo producir 700.000 barriles diarios, 700.000 barriles diarios de las dos gasolinas, debo refinar 2.400.000 barriles para que el 30% sean 700.000 barriles diarios. 30% es lo que arroja la tecnología que tenemos en el Sistema Nacional de Refinación. ¿Y por qué no meto a Dos Bocas? Porque eso va a estar el 25 o el 26. Y Deer Park va a estar vendiendo sus gasolinas a clientes que ya tiene desde hace decenios. Pero resulta que Pemex va a una tendencia a la baja su capacidad de extracción. En esas condiciones, dice uno, oye, con 1.515.000 barriles, con 1.515.000 barriles de petróleo,
Pues resulta que solamente podrías producir 450,000 barriles de gasolina diariamente. Y los otros 350, carnal, y los otros 320,000. Pero luego viene aquí otra cosa muy curiosa. Esto significa que Pemex tendría que destinar el 100% de su extracción de crudo a refinar. Muy bien. Hoy Pemex está exportando alrededor de 850,000 barriles diarios de petróleo. Y con eso obtiene recursos, dólares, para pagar los intereses de su deuda. Si todo ese petróleo se refina en México, cosa que no va a suceder, ¿verdad? ¿Con qué vas a pagar eso? ¿Te va a seguir dando dinero el gobierno federal si no tiene? Entonces dice uno, con esos números tan sencillos nos damos cuenta de la locura del presidente. ¿Duda usted de mí? No hay problema. Entre usted a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y hay una parte ahí donde dice servicios o estadísticas, entre ahí. Y ahí va a venir unos cuadros donde dice producción y hay un cuadro que es ¿cómo se dice? Por operador. Y ahí va a encontrar, aquí está, mire, aquí está el cuadro. Producción por operador, no le estoy mintiendo. Entonces, ahí puede encontrar ustedes los antecedentes, pero además, si entra usted al estudio que le voy a dar la liga el lunes, las proyecciones que hay, objetivas, sensatas, prudentes, pues la caída. Dice uno, en esas cosas, ese estudio lo conocieron ellos. ¿Y sabe qué fue lo que hicieron? Lo borraron de la Secretaría de Energía. Lo borraron. No puede usted tener acceso a ese documento como se podía antes. Hay que ir a un sitio especial y yo le voy a dar la liga. Dice uno, señores, esto es una locura. Esto no tiene lógica, ni económica, ni técnica, ni financiera, ni laboral, ni de infraestructura. ¿Por qué lo hicieron? Porque es un capricho del presidente. El señor cree que el petróleo va a ser la salvación. No es cierto. Y luego dice, y por esta razón vendemos la gasolina más barata que en Estados Unidos y en Europa. Ah, sí. Como dirían en mi tierra, sí, Chuy, date bola. Ahí le va. ¿Cuál es el precio promedio de la gasolina verde hoy en México? Vamos a poner, para no equivocarnos, 22 pesos. Muy bien. Pero a esos 22 pesos, usted, para hacer el cálculo de cuál sería el precio real, debe sumarle 5 pesos 49 centavos que el gobierno federal deja de cobrar del 100% del IEPS. Es decir, ahorita el gobierno federal recibe 0 pesos del IEPS y ya vamos, creo que por 4 semanas o 3 meses o 4 meses. 0 pesos del IEPS. Pero como los precios del petróleo están altos, resulta que el gasolinero le queda todavía un margen y decir, oye, ¿qué hago? Descuéntalo del impuesto sobre la renta que tienes que pagar cada mes. Ahí hay que sumar otra cantidad, otra pizcacha de 5 pesos 35 centavos para la semana que comienza mañana a las 4 de la mañana. Si usted suma 5.49 más 5.35 que deja de cobrar, no es un subsidio, pero yo ya me cansé de explicarles, ya que digan subsidio, pero es incorrecto. Es un impuesto que se deja de cobrar. Estamos hablando de 10 pesos, 80 y tantos, 10 pesos 80, vamos a cerrar en 11 pesos. Si usted suma 22 más 11, el precio real es 33. No más que una parte son impuestos que el gobierno deja de cobrar. No lo subsidia, no es cierto. Lo deja de cobrar. En esas condiciones que diga que es más barata porque él es muy trinchón, porque se adelanta, no es cierto, hombre. Es más,
ahorita por desgracia no puedo entrar pero le daré los precios de la gasolina en Houston, en El Paso, en las ciudades principales de Texas, que es de donde traemos la gasolina, para que vea cuánto vale hoy allá el precio de la gasolina regular. Y se va a ir para atrás. En esas condiciones, pues, ¿quiénes son los que piensan, los que creen, casi en el sentido religioso del verbo, en la cosa como un acto de fe, de que esa refinería ya está terminada y están entrando al periodo de pruebas? ¿Cómo alguien en su sano juicio puede atreverse a decir, ya terminamos, un sueño hecho realidad, cuando tiene todavía el fierrero ahí, la gente trabajando, y tú dices, a ver, pero ¿cuál hecho realidad? ¿Cuál sueño? Si quiere el aeropuerto, pues cada caída de una casa llega un avión y despega otro. Pero aquí, bueno, ni siquiera hay, fíjense ustedes, ahí les va. Vamos a suponer que se construye, se termina la refinería y chingale, hay mucha gasolina. Pero ¿sabe usted que no hay las instalaciones de infraestructura, el gasoducto o para llevar esa gasolina a los centros de consumo? Eso no existe. No existe todavía. Pero luego hay otro problema. Hay una planta de generación de energía eléctrica que a Matacaballo les dieron la autorización, pero tampoco hay un gasoducto para llevarle gas natural a esa planta. ¿Cómo le van a hacer? Pues yo no sé si con combustóleo. Es decir, esa es la verdad de, de esa locura de proyecto. ¿Cómo es posible que alguien de los que esté ahí, perdone, presidente, pero lo que está diciendo usted es una mentira completa? Nadie se atreve. Nadie se atreve. Entonces, pues en los noticiarios, vamos a leer los periódicos mañana para ver qué dicen. Y hay que escuchar y leer a los opinantes, qué obra, qué cosa cae, cuando sea y todo. A ver quiénes son los que se atreven a decir la verdad de esa mentira, de esa ilusión que inauguramos hoy por la mañana. Esa es la verdad monda y lironda, como dicen, de ese proyecto donde la señora Nale y sus familiares o compadres se han hecho increíblemente millonarios por los contratos que han recibido. Que algún contratito ha ganado también el Junior, el José Ramón, que está allá en la casa, otro braguetero, porque dijo el presidente, es que parece que la esposa tiene dinero, dijo, ¿no? Otro que dé el braguetazo, igual que César Yáñez. Yo creo que ahí le debe de haber aprendido César. Es decir, es una locura eso. Y va a ver qué va a pasar cuando diga que inaugura el Tren Maya. Acuérdese usted de mí. Porque el presidente no va a rectificar. El presidente no va a reconocer que está loco, que se equivocó rotundamente y que ha dilapidado cientos de miles y miles y miles de millones de pesos que hoy hacen falta en salud, en educación, en infraestructura, en seguridad pública y lucha contra el crimen. Todos han sido tirados cientos de miles de millones de pesos acá en la cosa de Santa Lucía, en Dos Bocas y en el Tren Maya. Y los pagos que estamos haciendo mes a mes por los dueños de bonos que están cobrando su dinero y un arreglo que se hizo ahí de donde van a cobrar algunas decenas de miles de millones de dólares en 19 o 20 años. Así. Esa es la administración de los. ¿Cómo es posible que digan, oh, qué obra espectacular, como dijo el chairo más millonario del mundo, el ingeniero Carlos Slim? Ni modo, ese es México, señores. Le voy a recomendar ahora que piense en esto. El presidente de la República, a raíz del asesinato de estos dos sacerdotes jesuitas y un laico en Urique, Chihuahua, el presidente cometió un gran error al haber ofendido de esa manera
a una de las órdenes religiosas, si no es que la orden religiosa más congruente con el servicio a los que menos tienen, que son los jesuitas. Los ofendió, ofendió a toda la estructura de la Iglesia Católica diciéndoles que estaban apergollados por la mafia del poder. Pero no contento con eso, agredió a la comunidad judía de una forma baja, cobarde además. Entonces tiene ya a los jesuitas, a los sacerdotes, a toda la Iglesia Católica y también a la comunidad judía. ¿Qué va a seguir con los libaneses de la Iglesia maronita? También contra ellos. Es decir, acaba de celebrarse una reunión de todas las escuelas, de todas las universidades que tienen los jesuitas. Y ahí se dijeron cosas sumamente duras en contra del presidente de la República y su política. El presidente no midió las consecuencias de las palabras expresadas sobre los jesuitas. Y le voy a decir por qué no midió la consecuencia de sus palabras. Porque está incapacitado intelectualmente para analizar las consecuencias de lo que dice y hace. No le da la chompeta, no le da para decir, a ver, si hago esto, será esto. No hace eso, está incapacitado para hacerlo. El señor presidente no ve más allá de aquí a media hora. Dice sus babosadas y ya, y se va riéndose y todo. No. Como diría Cervantes, con la iglesia hemos topado, Sancho. Hasta hoy, los adversarios políticos que ha tenido el presidente, por cobardía, han callado. Se metió con una orden religiosa que está acostumbrada a ser agredida. No olvidemos que los jesuitas es la orden religiosa que fue expulsada de la Nueva España. Es gente congruente, gente que lleva una vida austera, que ayuda a los necesitados. Era para que el presidente hubiera adoptado una actitud opuesta, haber mandado toda la fuerza del Estado para capturar a ese asesino. Pero no. Va a enfrentar meses difíciles este presidente, producto de esa diferencia o de esos insultos en contra de las iglesias. Muy bien. Veamos ahora otro tema aquí en la parte editorial. Hoy, en su colaboración en el periódico El Financiero, el licenciado Juan Antonio García Villa, una persona que ha sido legislador, no sé si tenga un estudio, un doctorado en Derecho Constitucional, pero es un hombre que domina la Constitución, el derecho constitucional. Hoy por la mañana en El Financiero, si usted entra, puede leer una excelente colaboración de don Juan Antonio García Villa, el olvidado artículo 29 constitucional. Muy bien. ¿Qué dice el artículo 29 constitucional? El artículo 29 constitucional, que está en el capítulo 1 de la Constitución, el capítulo de los derechos humanos y sus garantías, es el artículo donde se regula, donde se norma la declaratoria de estado de emergencia en alguna región del país, o estado de sitio, como guste, pero estado de emergencia. Muy bien. Entonces, dice así: en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviera reunido, que es el caso hoy, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías
que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona, etc. Y luego vienen otros 3 párrafos donde vienen restricciones o limitaciones a esta declaratoria por parte del Ejecutivo Federal. El artículo del licenciado Juan Antonio García Villa es muy interesante por los antecedentes que trae ahí muy claros, muy didáctico es cómo escribe él, los antecedentes, y este artículo, el 29, ha sufrido 4 reformas ha sufrido, y todas ellas de la parte original, el primer párrafo, los otros han sido para limitar, para constreñir, para hacer más, vamos a decir, más precisa la operación o de una declaración de emergencia o de como esta que nos ocupa en el artículo 29. Pero hay una parte aquí en el artículo del licenciado García Villa que quiero detenerme en ella. Dice así: según todo parece indicar, entonces, cabe hacer notar que hasta donde se sabe, ningún analista académico experto en seguridad nacional, jurista, legislador, dirigente social o político, en fin, nadie ha hecho referencia alguna, así sea mínima, a este artículo constitucional, al menos para examinar si es una opción posible en el intento de encontrar una solución viable, y si no lo es, descartarla, a la creciente ola de violencia e inseguridad que ha venido azotando el país, patente como nunca con el brutal asesinato de los sacerdotes jesuitas Joaquín Mora y Javier Campos en la Tarahumara. Siento diferir del licenciado Juan Antonio García Villa. ¿Por qué? Lo otro del texto, 100% de acuerdo con él, por una razón muy sencilla. Cuando todavía estaba yo en imagen con Pascal, hubo un día que ante la violencia que había en ese entonces, discutimos o platicamos sobre el artículo 29 constitucional. Incluso la pregunta, que si mal no recuerdo la planteó correcta y justamente Pascal, ¿por qué no se recurre al 29 constitucional? Nosotros fuimos los dos, si nos llamamos analistas o periodistas o opinantes, los dos discutimos de manera extensa y clara la posibilidad de recurrir al artículo 29 constitucional. Nadie nos hizo caso porque le tienen miedo a este tipo de temas. Pero repito, es obligatorio reconocer que Pascal, y acompañado por mí en el segmento que tenía, platicamos, discutimos y recomendamos la necesidad y urgencia de recurrir al 29 constitucional. Eso es nomás. Lo demás estoy totalmente de acuerdo con el licenciado Juan Antonio García Villa y le recomiendo, terminando entre usted al Financiero y ahí va a encontrar opinión y ahí va a encontrar su excelente colaboración de don Juan Antonio. Muy bien. Ahora bien, ¿hay otra forma de combatir a esos grupos? Ha de recordar usted que en esta semana, en 2 mañaneras, yo hablé de lanzarle toda la fuerza del Estado a estos grupos, con toda la capacidad de fuego del Ejército, la Marina, Guardia Nacional y Fuerza Aérea y policías. 2 días hablé de eso. Es evidente que al hacer eso, el Estado mexicano, representado o encarnado en el jefe de gobierno y jefe del Estado, presidente de la República, tendría que decretarse el estado de emergencia, que está perfectamente autorizado como uno de las, vamos a decir, de las facultades que tiene el presidente de la República en el artículo 29. Dicho de otra manera,
No hay impedimento legal alguno para que el presidente, ante el desastre que es la seguridad, recurra al artículo 29 y lance una ofensiva contra esos grupos. No hay. E incluso alguien dirá, oye, los derechos humanos y que la mentira y el petate del muerto. Aquí dice en el 29 constitucional que hay algunas garantías que producto de esta situación de excepción, en ese momento quedarían suspendidas. Es decir, legalmente en la Constitución, y además no es de ahora, esto viene desde la Constitución de 1857. Desde 1857 está en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Bueno, antes se va la Constitución. En 1942 se utilizó esto, cuando entramos a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿y por qué no lo hace el presidente? Por cobarde, por ignorante, por cómplice de los grupos delincuenciales. Muy bien. Pero repito, Pascal y yo discutimos el tema y citamos el texto del artículo 29. Muy bien. Le recomiendo también que en esta materia de la violencia, todo este problema, hay 3 personas que usted debe leer: Alejandro Ope, Eduardo Guerrero y Javier Aparicio. Javier Aparicio colabora en el Excelsior y aparte de escribir también sobre temas económicos. En su reciente colaboración, usted puede entrar a Excelsior, está de libre acceso, habla sobre esta cuestión de los homicidios dolosos por año desde 1990 al 2021. Y ahí le va. Viene homicidios dolosos. Vamos a tomar el sexenio del presidente Calderón del 2007 al 2012. Esos 6 años. Y ahí le va. Ponga atención, por favor. Homicidios dolosos. 2007, 8,867. 2008, 14,000. 2009, 19,000. 2010, 25,757. 2011, 27,213. Y el 2012, 25,967. Muy bien. Vayamos ahora con Peña Nieto. 6 años, del 13 al 2018. Muy bien. 2013, 23,000. 2018, 2014, 20,000. 2015, 20,762. 2016, 24,559. 2017, 32,000. Y 2018, 36,000. Muy bien. Ahora veamos los primeros 3 años de este gobierno. Ahí le va. 2019, 36,661. 2020, 36,579. 2021, 33,316. En estos 3 años, 2019, 20 y 21, los homicidios dolosos con este gobernante que dijo que se iba a acabar en cuanto él llegara, se iba a acabar la violencia en una entrevista que hayan en las redes con Ciro Gómez Leiva y que no iba a haber corrupción. Son 72, 105, en 3 años son 106,000 homicidios dolosos, más los que lleva en estos 6 meses, calcúlele otros para cerrar 20,000 y vea usted lo que tenemos con este gobierno. Y le faltan todavía 2 años completos y julio y 3 meses más. Le recomiendo que lea usted este artículo interesante de Javier Aparicio, Homicidios dolosos y sexenios. Muy, muy interesante. Hace un cálculo ahí acumulado en el sexenio. Hace una variación del último contra el primer año. Aquí tiene también. Vale la pena que usted lo siga. Bien, vamos a ver. Para terminar con este enojoso asunto de las inauguraciones. El presidente, en su desesperación,
ha llegado a niveles de locura completa. Vamos a ver, más le voy a dar un elemento. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Para que vea usted, como dijo aquel, cómo pinta el Colorado. Vamos a ver dónde está. En este papelero. Usted sabe que una de las cosas más importantes de una economía abierta, incorporada a la globalidad de manera activa y con una presencia importante, es asistir a las sesiones, a las reuniones de organismos, organismos multilaterales, organizaciones de la ONU, etcétera, etcétera, etcétera. Y México, todavía hasta noviembre del 2018, era un participante activo e importante, porque además México fue un fundador de una buena parte de las organizaciones multilaterales. Muy bien, ahí le va. Decreto, decretazo o babosada, como guste usted, del presidente de la República. Prohibidos los viáticos para viajar. El gobierno mexicano prohibió el pago de viáticos para viajes al extranjero por lo que resta del año. En una medida que le atañe a las instancias de la Administración Pública Federal, incluidas las Secretarías de Estado, la Oficina de la Presidencia de la República y tribunales agrarios, la disposición señala que, comillas, no se podrán efectuar erogaciones y pagos por concepto de viáticos y pasajes que deriven de la realización de comisiones al extranjero a partir del 28 de junio, hace 3 días, y hasta el 31 de diciembre del 2022. Dice uno, ¿cómo le va a hacer el presidente para ir a reunirse con Biden ahora a Washington? ¿Con qué va a pagar el boleto? ¿Lo va a pagar de su bolsa? El Tinaco Rotoplas Ebrard también. Y los que van a ir, los militares, todos esos. Dice uno, ¿pero qué no hay alguien que le haya dicho al presidente, oiga, presidente, lo que está diciendo y está planteando es una soberana? Bueno, iba a decir aquella palabra en francés, pero no. Una tontería completa. ¿Y por qué lo hace el presidente? Porque no tienen recursos. No tienen recursos y yo lo vengo diciendo desde la campaña y la precampaña. Dije, señores, las locuras de este hombre. Pronto van a ver que se le va a acabar el dinero. Ahí están las consecuencias. Es decir, ¿a qué grado llega este gobierno? Aquí está. Dice uno, ¿este hombre está loco? Sí, efectivamente, está loco el presidente. Pero nadie se atreve a decírselo. Al no atreverse a alguien a decírselo o renunciarle, pues el señor sigue haciendo lo que ha hecho hasta la fecha. Y les doy un dato más. Esto también es interesante. El peor flagelo económico para las decenas de millones de mexicanos que son los que menos tienen es la inflación. La inflación proyectada para este año en un documento que elabora mes a mes, una encuesta que elabora Banco de México con 33, 32 casas dedicadas a la prospectiva económica, nos dicen que la inflación para el 2022 será alrededor de 7.45% y para 2023 4.50%. No lo sabemos todavía, pero para este año 7.45. Muy bien. La subyacente, que es la inflación que marca realmente la tendencia, es de aquellos precios que no son volátiles, 6.9% para este año. Con esa tasa tan alta de inflación
¿Qué va a pasar? Y ya se empezaron a dejar sentir las alzas en las tasas de interés. A ver, vamos a ver, inflación 23, nos dice la encuesta Banamex, que va a ser en, déjeme ver, promedio, ¿dónde lo tengo aquí? Mínimo, déjenme ver, 3.55 es el que tiene, pero el máximo fue 6.40 y el promedio va a ser 4.38, 4.4 para el año que viene. Con esas tasas de inflación, ¿quiénes van a poder aguantar de el 70-80% de los mexicanos con un menor nivel de ingreso? Muy pocos. ¿Qué va a hacer el gobierno? Nada, porque no le importa eso. Pero ¿qué va a hacer el gobierno cuando las tasas de interés le obliguen a pagar por encima del costo financiero de la deuda pública, tanto de la deuda neta del sector público, donde va Pemex, Comisión Federal, etcétera, casi 100,000 millones de pesos más? ¿De dónde va a sacar dinero el gobierno? ¿Quién sabe? Y esas preguntas no se las hace el mundo. En esas condiciones, pues, alta inflación implica elevación de tasas de interés, implica que millones y millones de mexicanos, por las deudas que tienen, el saldo vigente, les van a cobrar una cantidad mayor de intereses, por lo tanto tendrá menos dinero para poder adquirir bienes básicos o de consumo masivo. Pero hay otro problema. La creación de empleos en este estancamiento que vamos a tener del crecimiento de la economía para este año. Eso quiere decir que la gente no va a poder reincorporarse al trabajo y algunos lo van a perder en lo que resta de este año. Y ante ese panorama, dice uno, se necesita estar completamente loco para andar en dos bocas diciendo que ahora sí, que esto y que la refinería, tomen su refinería. Ni modo, por ese loco votaron, esas locuras obtuvieron. Nos llevaron entre las patas al resto de los mexicanos. Pero, ya para terminar este tema, rápidamente, el de la sucesión presidencial y los candidatos. Hay una persona que escribe en el Reforma, el señor Roberto Samarripa, a quien leo de manera sistemática y permanente. En la colaboración anterior que le leí, se lanza con todo en contra del presidente del Comité Ejecutivo Nacional, del PRI, y dice, y da por descontado ya estaba augurando que se iba a iniciar un juicio de desafuero a Alito en Cámara de Diputados, ya decía la comisión instructora y la madre y todo. Y dice, ¿y dónde vive o qué es? Bueno, el caso es que así plantea. Pero luego, en la colaboración del 27 de junio, es decir, hace 4 días, ahora se la aventó mejor. Ahora analiza los candidatos o precandidatos y ante la baja calidad como candidatos de las corcholatas, saca la solución. Y dice don Roberto Samarripa, ahí está Lázaro Cárdenas Batel, el hijo de Cuauhtémoc. Nomás faltó aquí que pusiera Lázaro, levántate y anda. Dice uno, algo, no sé si sea una medicina que está tomando, pero hace una serie de lucubraciones que dice uno, hay que ser un poco serios. Espero que ya le pare a estas elucubraciones el señor Samarripa y recupere la prudencia y la objetividad que es característica de sus columnas. ¿Qué va a pasar en la sucesión? Pues quién sabe, hombre. Yo no entiendo por qué a los mexicanos lo que les preocupa hoy es el 2024. Oye, Ángela, ¿quién ves para el 2024? Pues no sé, le digo. Estoy más preocupado por el paquete económico del 8 de septiembre,
en la discusión del presupuesto del año que entra y en el resultado de las dos elecciones y el comportamiento de Morena y de Va por México. Eso creo que es más importante. Y luego, ya que pasen esas elecciones, preocuparíame por el paquete económico que tiene que entregar el gobierno federal el 8 de septiembre del 23 para con ese elaborar el proyecto de decreto de presupuesto para el 2024. Y allá por diciembre, noviembre, diciembre del 23, entonces me empezaré a preocupar por la elección del 24, si llegamos vivos como país a esa fecha. Yo les diría en ese tema, por favor, señores, ubíquense. Este año y el siguiente van a ser críticos para la estabilidad política, la estabilidad económica y para evitar problemas políticos sociales en México. Esa debe de ser nuestra prioridad, enfocarnos en esa prioridad. Y ya cuando lleguemos vivos como país a diciembre del 23, entonces empezaremos las quinielas para el 24. Aquí termina en este momento la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al viernes 1 de julio del año 2022.